Alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, preparad pueblos, juntad los reinos. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza. Le presentamos el programa Tocad trompeta en las naciones y decid, tu Redentor viene pronto. Al único Dios verdadero, al Creador de todas las cosas, y al que nos formó y nos dio aliento de vida, a Él sea la honra y la gloria por todos los siglos. Amén. La paz del Señor con todos. En la enseñanza de hoy vamos a continuar con el tema que iniciamos la semana pasada, el episodio anterior, acerca de que la vida en Cristo Jesús es un proceso de crecimiento en las áreas de la fe, la gracia, el conocimiento de Dios, el conocimiento de Jesús y en el conocimiento del Evangelio. En la enseñanza de hoy vamos a estudiar con un poco de mayor profundidad acerca de crecer en la fe. En esta enseñanza queremos contestar dos preguntas. ¿Por qué es necesario crecer en la fe? Y la segunda pregunta es, ¿qué es propiamente fe? Y comenzamos en Hebreos capítulo 11. La definición que nosotros tenemos acerca de lo que es fe, déjeme decirle, no es la única definición. En la enseñanza de hoy vamos a descubrir otras definiciones acerca de lo que es fe, cómo se presenta en las Sagradas Escrituras. Pero es la definición más conocida, por lo tanto vamos a comenzar precisamente aquí mismo, en el versículo 1. Leemos, «Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven». La enseñanza que la palabra del Señor establece, la fe no es un recurso. La fe no es únicamente para pedir o para demandar, para encontrar aquello que nosotros estamos buscando o que estamos demandando, aún así sean cosas que necesitemos para nuestra vida diaria. No es un recurso. ¿Qué es entonces la fe? Si volvemos al capítulo 11, nos vamos a dar cuenta que la fe es presentada como una forma de vida que Dios estableció para que los santos y los justos vivan por ella. Vamos al versículo 2. Porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes y difunto aún habla de ella. Solamente en estos 3 versículos se ha destacado en 2 ocasiones la expresión testimonio. Testimonio tiene que ver con conducta, tiene que ver con comportamiento, tiene que ver con una forma de ser, con una forma de vida. Por eso, la fe es la forma de vida que Dios ha establecido para que los santos, para que los justos puedan vivir por ella. No es esporádicamente, es todo el tiempo. El hombre que ha iniciado su vida en Cristo Jesús, la mujer que ha iniciado su vida en Cristo Jesús, vive por fe. Vive por la fe. ¿Por qué? Porque la misma palabra del Señor establece que la justicia de Dios se revela de fe en fe. Por lo tanto, no es un recurso que lo vamos a utilizar solamente cuando tengamos la necesidad de adquirir algo o de obtener algo, aún, repito, así sea una necesidad. Seguimos leyendo. Versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio, de nuevo la expresión, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Versículo 6, empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Versículo 7, por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Versículo 8, por la fe Abraham,
Siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber a dónde iba. Por fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa. Porque esperaba ciudad con fundamento, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Versículo 11. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir simiente y parió aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó ser fiel el que lo había prometido. Y aquí contestamos la primera pregunta que establecimos. ¿Por qué es necesario crecer en la fe? La fe es la forma de vida que Dios ha establecido para que los santos, para que los justos puedan vivir por ella. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué es necesario crecer en la fe? Porque es la única forma de agradar a Dios. No es por lo que nosotros podamos recibir a cambio, y repito, aún así sean necesidades de existencia. Es porque la fe es la única forma de poder agradar a Dios. Por eso es necesario que aprendamos a crecer en la fe. Venimos a Cristo Jesús, nos acogemos a su gracia, porque es la única forma de cómo el hombre deja de ser enemigo de Dios. No es por lo que podamos recibir, no es por el beneficio que podamos obtener, sino porque es la única forma de ser de agrado delante de la presencia del Señor. Y esta es la razón del por qué debemos de aprender a crecer en la fe. Vamos a contestar la segunda pregunta propiamente. ¿Qué es fe? El versículo 1 de Hebreos 11 nos decía que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan. La demostración de las cosas que no se ven. ¿Por qué lo está presentando como las cosas que se esperan? Los hombres y mujeres de fe vivimos en lo sobrenatural. No vivimos por las cosas que vemos. El apóstol Pablo lo dice claramente, que nosotros no vivimos por vista, vivimos por fe. Y con esto lo que el apóstol está estableciendo es que nosotros vivimos en lo sobrenatural. Porque la vida en Cristo Jesús es una vida espiritual, en lo sobrenatural. Entonces, todo el tiempo estamos esperando algo. No es solamente cuando lo estamos pidiendo, no es solamente cuando lo estamos demandando, no es solamente cuando tenemos necesidad de algo, sino que vivimos todo el tiempo esperando algo. ¿Qué es lo que estamos esperando? Estamos esperando la manifestación sobrenatural del Espíritu de Dios que nos hace libres de todo lo circunstancial que el mundo establece para que el hombre viva por ello. En Isaías capítulo 40, en el versículo 31, dice: «Mas los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». ¿Qué es fe? Porque la fe no es propia del Nuevo Testamento, la fe viene desde el Antiguo Testamento. ¿Qué es fe? La fe es el esfuerzo que la persona desarrolla en lo que él conoce de parte de Dios, en lo que él conoce de la obra de Dios. En el mismo capítulo, pero en el versículo 29, el profeta lo presenta de esta manera: él da esfuerzo alcanzado. Eso es fe. Él da esfuerzo alcanzado. Fe es imponerse sobre de las circunstancias. Fe es imponerse sobre la crisis. Fe es imponerse sobre el fracaso. Fe es imponerse sobre la depresión. Fe es imponerse sobre de la derrota. Fe es imponerse sobre de la humillación. Él da esfuerzo alcanzado. El hombre de fe, la mujer de fe, no vive por las circunstancias. El hombre, la mujer de fe, no vive por las cosas que mira a su alrededor. No vive por las posibilidades que surgen a su alrededor. El hombre de fe, la mujer de fe,
vive en lo sobrenatural de lo que el Señor ha establecido. Por eso, Isaías capítulo 40, versículo 29, Él da esfuerzo al cansado. Esto es fe. Ir por encima de las limitaciones. Esforzarse por encima de los impedimentos. Esforzarse por encima de los obstáculos. Esforzarse por encima de todo aquello que nos está representando un estorbo. Esto es fe. Seguimos leyendo. Quiero citar también el Salmo 60 en el versículo 12. Note cómo el salmista David lo está presentando en este texto. En Dios haremos proezas. En Dios haremos proeza. Eso es fe. Es una forma de vida. El apóstol Pablo lo presentó en Filipenses capítulo 4, versículo 13 de esta forma. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es fe. Es forma de vida. Es la forma de imponerse sobre todo aquello que el mundo te está diciendo no se puede, no se puede, no se puede, es imposible, no lo puedes hacer, eres un fracaso. Fe es ir por encima de todo lo que el mundo te está imponiendo como un estorbo, como un impedimento. Eso es fe. El Salmo 118 en el versículo 15 dice, voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. Es la forma en que los justos viven. Es la forma de vida que Dios ha diseñado para que sus santos, para que sus justos vivan sobre la faz de la tierra, estableciendo el testimonio de que hemos creído a un Dios todopoderoso. El Salmo 118:15 termina: la diestra de Jehová hace proezas. ¿Por qué es necesario crecer en la fe? Es necesario porque es la única forma de que nuestras vidas sean agradables al Señor. Así lo dice la palabra. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Es la única forma. La única forma para que nuestras vidas suban como un olor grato delante de la presencia del Señor es que vivamos por fe. Vamos a entrar ahora, en los minutos que nos quedan, a entender cuál es el proceso de crecimiento en la fe, para que nosotros podamos aprender a crecer en la fe. Y el primer punto que vamos a desarrollar es el siguiente. Para crecer en la fe, es necesario arraigarse en la fe. Note lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 7, y nos detenemos unos minutos para estudiar este texto. Arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis aprendido, creciendo en ella con hacimiento de gracias. Lo leo de nuevo. Arraigados y sobreedificados en él, en Cristo Jesús, y confirmados en la fe, así como habéis aprendido, creciendo en ella con hacimiento de gracias. Para crecer en la fe es necesario arraigarnos en la fe. Si una persona ha iniciado la vida en Cristo Jesús, pero no vive arraigado en la fe, sino que vive de acuerdo a los mismos estilos de vida que tenía cuando estaba en el mundo, no puede crecer en la fe. Y lo repito, si una persona viene a Cristo Jesús, se acoge a la gracia de Cristo Jesús, pero sigue viviendo en los mismos modelos de vida, en las mismas conductas de vida establecidos por el mundo, utilizando los recursos que el mundo le ofrece, realmente nunca, y lo repito, nunca podrá vivir en la fe. Porque se crece en la fe cuando decidimos caminar por fe. Se crece en la fe cuando el hombre está dispuesto a crecer en la fe. Suceda lo que suceda. El ejemplo más claro lo tenemos con la reina Esther. Todos conocen ese relato. La reina Esther tuvo conocimiento de un plan diabólico que Amán había establecido en contra de los judíos. Y era necesario que la reina se presentara delante del rey para
denunciarlo, pero había un impedimento. No había sido citada por el rey. Y las leyes de Persia en ese momento establecían que si alguien entraba a la presencia del rey sin ser convocado por él, corría el riesgo de morir. La reina decidió ir ante su presencia. ¿Dónde está la fe? En el establecimiento de lo que ella dijo. Y si muero, que muera. Arraigarse en la fe es estar dispuestos a vivir no por los recursos que el mundo nos presenta, a vivir por la palabra del Señor. Y si muero, que muera. Daniel nos presenta otro ejemplo. Cuando fue demandado para que se postrara ante la imagen que Nabucodonosor había levantado, so pena de que, si no lo hacía, sería arrojado al horno de fuego, Daniel estableció, igual que la reina Esther, la palabra: mi Dios es más poderoso para librarnos de ese horno de fuego. Y luego añadió: y si no, es decir, si no nos quiere librar, de todas maneras, no nos postraremos ante tu imagen. Esto es fe, es arraigarse. Pero entendiendo que al arraigarnos a la fe, yo he decidido vivir por fe, yo he decidido no vivir por los recursos que este mundo me presenta. Porque déjeme decirle que los recursos que el mundo presenta vienen de parte de Satanás. Usted lo lee claramente en el capítulo 4 del Evangelio de Mateo, cuando Satanás se presenta con una tentativa ante Jesús. Todo esto te daré si postrado me adorares. Y Daniel dijo: y si no, tampoco adoraremos a tu imagen. Y eso significaba ser lanzado al horno de fuego. Conocemos el relato. Ninguno que no se arraigue a la fe no puede crecer en la fe. La fe no es opcional. La fe no es un recurso que lo usamos solamente cuando necesitamos. La fe es la forma de vida, es la forma que Dios estableció para que el hombre que se ha acogido a la gracia de Dios pueda vivir, para que la mujer que se ha acogido a la gracia de Dios viva por ella. No es un recurso, no es opcional, es la forma de vida dentro del reino de los cielos. Segundo punto, la fe crece a partir del compromiso de fidelidad que concertamos con el Señor. Y para ello, quiero leer Mateo capítulo 25, versículo 15. Y a este dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1, a cada uno conforme a su facultad, y luego se partió lejos. Este es el relato es la parábola de los talentos, de un amo que le entrega 5 talentos a uno, 2 a otro, y 1 al tercero. Los 3 tienen una característica común: son siervos, es decir, son esclavos. Pero el texto dice que a cada uno le fue entregado conforme a su facultad, es decir, conforme a su capacidad. No se está refiriendo a capacidad mental. No se está refiriendo a capacidad administrativa. Si son esclavos, la característica de ellos es el servicio, no la capacidad intelectual. Por lo tanto, cuando el texto dice que a cada uno le fue entregado conforme a su facultad, se está refiriendo al grado de compromiso de cada uno. ¿Por qué a uno le entregó 5? ¿Por qué al otro le entregó 2? ¿Por qué al otro le entregó 1? Porque no todos tenían el mismo grado de compromiso delante de su amo. La fe crece a partir del compromiso de fidelidad que concertamos con el Señor. La vida de fe no consiste en qué es lo que me vas a dar a mí. ¿Cuáles son tus promesas? ¿Por qué no se han cumplido tus promesas conmigo? Esa no es la vida de fe. La vida de fe consiste en
Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu demanda para mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga dentro del reino de los cielos? Por eso es importante entender que no todos vamos a crecer de la misma manera. Unos crecen con una mayor rapidez que otros. ¿Cuál es la diferencia? El compromiso que cada quien tiene delante de su Señor. Aquella persona que está viviendo la vida en Cristo Jesús, pero la está viviendo para recibir algo a cambio, para recibir promesas de Dios, para buscar promesas de Dios, es una persona que crecerá, pero crecerá bien lentamente. Aquella persona que no busca nada para sí, sino solamente, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Dime y yo iré. Es la persona que crece con más rapidez. Porque la fe crece a partir del compromiso de fidelidad que concertamos con el Señor. Y aquí hay un texto que quiero señalar para que veamos lo errado que hemos entendido muchas veces la palabra. En Romanos capítulo 10, versículos 16 al 17, dice el versículo 17, luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y se ha citado, y muchas personas citan, bueno, la fe viene por el oír, y por el oír de la palabra de Dios. Y con esto, a lo que se están refiriendo es a escuchar predicaciones, Y por eso es que mucha gente está corriendo de un sitio a otro, escuchando distintas predicaciones y conectándose por videos, conectándose por audio para escuchar distintas predicaciones. No es eso lo que la palabra del Señor quiere decir. Porque si ustedes leen el versículo 16, aquí se explica con mayor amplitud. Lo leemos. Mas no todos obedecen al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? La fe no es por el oír la palabra de Dios. La fe es por atender la palabra de Dios. ¿Encuentras la diferencia? Sí, hay una notable diferencia. No creces en la fe tan solo por escuchar sermones. No creces en la fe tan solo por escuchar predicaciones. Creces en la fe en la medida en que tú te comprometes con el Señor, con aquello que escuchaste de la palabra de Dios. Y esta es la gran diferencia. Y lo que no acontece con la gran mayoría. Por eso, la fe crece a partir del compromiso de fidelidad que concertamos con el Señor. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres, Señor? ¿Cuál es la demanda tuya para mi vida? Y el tercer punto que vamos a destacar, la fe crece en la medida en que hacemos aquello en que hemos creído. Santiago capítulo 2, versículos 19 al 21, tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y con esto el apóstol lo que está estableciendo es que la fe no consiste solamente en creer. ¿Por qué? Porque él lo dice, los demonios también creen y tiemblan. Pero eso no quiere decir que ellos tienen fe. Fe no es solamente creer. Comenzamos la vida en Cristo Jesús creyendo, pero a partir de ese momento que creímos y nos acogimos a la gracia de Dios, a partir de ese momento tenemos que actuar conforme a lo que hemos aprendido. Sigo leyendo, versículo 20. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Versículo 21. ¿No fue justificado por las obras a Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Déjeme leer ahora el versículo 17. Así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. Y me traslado al versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Y junto a este texto, déjeme citar Mateo capítulo 8, versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste te sea hecho. Y su mozo fue sano
en el mismo momento. La fe crece cuando nos arraigamos a ella. Ningún hombre, ninguna mujer crecen en la fe si siguen viviendo bajo los mismos modelos de vida que el mundo ha establecido. Solamente crece aquel hombre, aquella mujer que decide arraigarse a la fe. Yo voy a vivir por fe. Yo voy a moverme en la fe de Cristo Jesús. Y si no es por fe, yo no lo acepto. Como Abraham mismo dijo, yo he alzado mi mano delante de Jehová. Una promesa, que nada de lo que es tuyo tomaré, para que no diga yo enriquecí a Abraham. Arraigarse en la fe, estar dispuestos a vivir por la fe. Segundo punto, solamente puede crecer aquel que ha hecho compromiso de fidelidad con Dios. Y tercer punto, es necesario que actuemos, no solamente que creamos, sino que actuemos con fundamento en aquello en que creemos. La fe es acción, movernos en lo que hemos creído, y entonces nuestras vidas serán agradables, porque la palabra lo establece. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. El día de hoy hemos aprendido por qué es necesario crecer en la fe y hemos ampliado nuestro conocimiento con respecto a qué es fe. Vivamos por ella. La paz del Señor contigo. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Si tiene alguna pregunta o necesidad, puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.